lo dicho, nos vamos a meter en la realidad del Instituto de Seguridad Social y Seguros. Lo hemos invitado al vocal por el Poder Ejecutivo dentro del directorio, Leandro González. Gracias por venir, es muy amable. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? No, por nada. Un Bueno, gusto estar acá y poder explicar y charlar contigo. Muchos temas para hablar del instituto, un tema que le importa mucho a la gente. Uno dice, a veces tocamos temas que tienen que ver con lo político, electoral, pero esto, me parece a mí, mi opinión es que a la gente le interesa. Estamos hablando de la obra social, de los jubilados, un tema de fondo. Una semana polémica, una semana fuerte que ustedes seguramente lo vienen discutiendo con los médicos hace rato, con los prestadores en general, pero que estalló en este caso con un sector de la MECH, es lo que dicen ustedes. No hay que generalizar, ¿no? Exactamente. Bueno, en verdad el instituto no escapa a la realidad de la provincia y del país. Y bueno, y con esto tenemos dificultades para afrontar nuestros compromisos, que es justamente el pago de los prestadores. Los médicos son unos prestadores dentro de un montón de prestadores que tiene el instituto. Llámese farmacias, sanatorios y la parte asistencial sanitaria que no es médico. Odontólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en todo eso, que genera un montón, digamos, de compromisos a asumir, bueno, estamos en dificultades en estos meses para afrontar eso. Pero no para afrontar con una deuda importante e imposible de solucionar, sino justamente desde la administración, en la cabeza del presidente Cristian Guillor, se hacen, digamos, las actuaciones correspondientes como para que sea sustentable. Y lo que hemos tenido es algún atraso en el pago correspondiente al mes correspondiente. Vale decir, a mí me enoja mucho cuando de algún sector de la conducción directiva de la MECH, por ejemplo, manifiesta públicamente nos deben desde junio. No, es mentira, y eso es lo que a mí más me enoja, porque hablemos con la verdad. Es verdad, tuvimos un atraso, pero no es que le debemos desde junio. No son 3 meses, el vencimiento fue a comienzos de septiembre. Exactamente, digamos. El 7 de septiembre. Y el 7 de septiembre se le pagó el 50% de sus prestaciones, es verdad. Y el otro 50%, bueno, se empezó a pagar en el día de ayer. ¿Por qué pasa esto en las cuentas del instituto? ¿Han tenido que recurrir a algunos fondos para otras cuestiones que necesita el Estado, digamos? Bueno, todo tiene que ver con todo, por supuesto, en la economía, pero en verdad nosotros cuando se toma la gestión el 15 de diciembre del 10 de diciembre del 2015, el instituto tenía una deuda, o sea, Tesorería General de Gobierno tiene una deuda con el instituto de 240 millones, lo que equivaldría a ese año 2 meses operativos, o sea, para gastar 2 meses en todas las prestaciones, en todo concepto. Y eso, más allá del esfuerzo que hizo el gobierno provincial para tratar de afrontar esa deuda, fue casi imposible. Terminamos el año 2016 pudiendo de esa deuda, ¿sí?, 10 millones. Son deudas de la provincia, pero también de algunos municipios, tengo entendido. Sí, pero generalmente, bueno, ahí se confunde, y esto está bueno que me lo preguntes, Pablo, porque en verdad son aportes, ya sea las retenciones de personales y las contribuciones patronales para la obra social y para la previsión, o sea, para la jubilación. Sí. Y generalmente la deuda que tienen los municipios es en su mayor parte para el concepto previsión, que son las cuentas, claro, paralelas que no se mezclan, o sea, no podemos usar un recurso de uno para otro. Bien podrían funcionar dos institutos, uno de obra social y otro de seguridad social o de caja de previsión, que por una cuestión operativa y de gasto y de recursos funcionan en un solo instituto, pero bien podrían ser completamente separados. Esta situación que tienen con los médicos que saltó ahora, pero lo tienen con el resto de los prestadores, que ustedes dicen que entienden la situación, hay algún atraso y no llegan a una situación límite. Claro, pero de hecho nosotros solamente de prestadores individuales tenemos más de 2.000. La MECH tiene representados afiliados 170 y de esos solamente algunos, bueno, deciden el corte, que es legítimo, digamos, en cuanto a no se cumple con nuestro compromiso. A mi modo de ver, discutible a lo mejor por algún sector, es desmedido, entendiendo la situación que vive la provincia, que vive el instituto, y que esta situación la venimos viviendo desde el 2015 y se ha ido afrontando, pero con una demora más o menos. Por eso para mí me parece desmedido, y que en algún sector de la conducción de la MECH, para poner un nombre propio, el doctor Villalba, tiene otros intereses partidarios políticos, lo cual me parece perfecto. Lo que no me parece bien, desde mi punto de vista personal, es que no lo manifieste. ¿Ustedes lo ven solamente ese interés político partidario en Villalba nada más? Sí.
Sí, sí, porque con Gabe tengo una excelente relación personal e institucional, digamos, con respecto a esto. Es flexible, las cuentas están abiertas. Hizo fuertes declaraciones Gabe estos días también, ¿eh? O sea, me ha mostrado... Sí, pero, digamos, defendiendo más genuinamente, vuelvo a repetir, es mi pensamiento y puede ser discutible, pero desde el punto de vista institucional hemos charlado, se ha comprendido, los números están abiertos, los invitamos, saben cuál es la situación. Y todo esto diciendo, bueno, ¿y por qué se genera esta deuda? ¿Y por qué? ¿De qué recibe plata la provincia? ¿Cómo se financia la provincia? Digamos, hay 3 motores que son los más potentes y después hay más chiquitos. Uno de ellos es la coparticipación federal, el recurso de nación, ¿sí? Que ingresan a la provincia. Y esos ingresos, por diversas circunstancias políticas del momento y demás, no ingresan todos el día 1 de cada mes, sino que van llegando, como decía la candidata Muñoz recién, cierran el grifo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos corresponde como provincia no llega en tiempo y en forma, sino que, bueno, lo van secuenciando a lo largo del mes. Entonces nosotros tampoco tenemos la previsibilidad de cuándo van a generar, digamos, el ingreso de esos recursos para poder nosotros afrontar esa deuda. Es claro, es sencillo y bueno, nada, nosotros del instituto, vuelvo a repetir, honramos los compromisos, tratamos de cumplirlos, ni bien ingresan los fondos, inmediatamente es un pasamano, ingresan los fondos al instituto y se está pagando a prestadores. Algunos entienden la situación, acompañan, otros no, y bueno, en el instituto queremos remarcar, digamos, y agradecer el compromiso, ¿sí? Y el entendimiento que tienen para con la provincia, que es la gran mayoría de los prestadores. Así que esto, puntualmente, de un sector de la MECH, no me parece ni bien ni mal. Es lo que hay, es la realidad, la afrontamos como corresponde, y sí lo que me parece que nosotros, como hace rato en el instituto, estamos trabajando en objetivos que son, en el inmediato, que es este día a día de la coyuntura, de poder hacer frente a todos los compromisos que tenemos, pero en el mediano y en el largo plazo plantear situaciones que tienen que ver con la institucionalidad, con el reforzamiento interno de la institución como institución en sí, con concursos para los empleados, pero para fortalecer las estructuras, una fuerte auditoría, el trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud y el de hacer, digamos, cosas potentes, positivas y que queden. Más allá de un debate que nos estamos dando y que estamos trabajando, que es justamente con respecto a esta financiación, porque el problema acá, más allá de esta situación financiera que hoy tenemos, en lo económico, todas las obras sociales o todos los prestadores de salud o todos los financiadores de salud, ¿sí?, están teniendo inconveniente. ¿Y por qué? Porque la medicina en los últimos años, y lo que se avecina a futuro también es más acelerado con respecto al incremento del gasto prestacional. La nueva tecnología, los medicamentos de alto costo, que son los biológicos, que son los monoclonales, tienen un costo que es casi inaccesible para las prestadoras de salud, por un lado. Entonces, ese es el debate que nosotros hemos charlado con diputados de todos los sectores, de cada uno de los partidos, para mostrarles la realidad, para ver el financiamiento a futuro, justamente para seguir tratando de brindar la misma cobertura, pero necesitamos, digamos, de acá en más, otro tipo de financiación. Doctor, bueno, gracias por venir también al programa. La pregunta tiene que ver con si esta situación que hoy estamos conversando, la coyuntural, en esta instancia va a repetirse. Esperemos que no. Se está haciendo gestiones. Cristian Aguillor, digamos, como buen contador y obsesivo que es, trabaja todos los días para que esta circunstancia no se repita en el futuro y poder cumplir en tiempo y en forma. No es grato ni gratis no poder afrontar el día que corresponde, los pagos que corresponden. Usted dice ayer se pagó la totalidad, ya a hoy no se debe más. Y hoy se empezó a pagar ayer, obviamente tiene su mecanismo operativo. Pero esta semana sí. Esta semana se cancela la totalidad. Y después, bueno, primero, o le van a pagar último a los que tomaron medidas de fuerza. No, pero digamos, mañana se corta la medida de fuerza, bueno, mañana van a tener el haber en sus cuentas. ¿El porcentaje decía 170?
que adhirieron a la medida de fuerza? No, 170 son los afiliados. Menos entonces, menos cantidad. Sí. Si te tuviera que hacer calcular un número de acatamiento, digamos. Sí, miramos así, no nombre puntual para pero un porcentaje. Sí, el 60%, 50%. De esos 170. De esos 170, de 2.000, más de 2.000 prestadores. Pero es poco, es movilizador, mediático y bueno. Y en verdad deja a los afiliados en esta cuestión de rehén, lo cual no me gusta. Pero es, digamos, solo en el Valle. Sí. Si vas y nosotros tenemos una mirada provincial, ni en Comodoro, ni en Esquel, ni en Madrid, digamos, en el Valle y en Trelew. En Valle, entre Trelew y Rawson. Claro, en Puerto Madryn no sucedió. No, en la sí, dije más Valle, pero es Trelew y Rawson. Leandro, ¿y qué reformas hay que hacer en la obra social para que empiecen a cerrar mejor los números? Uno sabe que hay un proyecto ahora que están trabajando en legislatura por el tema de los empleados bancarios. Bien. O empleados del Banco del Chubut, mejor dicho. Pero ustedes me parece que están pensando en una reforma integral para los próximos años. Sí, estamos, como bien dijiste, Pablo, en esto lo inmediato, bueno, un decreto del gobernador, que es el fondo de trasplante, que era totalmente deficitario porque en el gobierno anterior no se actualizó y por lo cual fue creado tampoco cumplía el sentido por la misma razón de la que fue creada, que era justamente cubrir el 100% de los trasplantes. Y se abonaba por grupo familiar 10 pesos, lo cual nos daba un déficit de 20 millones. Cubrir todo, no solo el trasplante, sino todo lo que incluye. La internación, la preparación previa para que el paciente... O sea, no hay más fondo de ese tipo ahora, ¿no? No, existe, pero se actualizó a los valores, claro, que no sean deficitarios. Simplemente con un decreto del gobernador que está justamente facultado y en la ley primaria decía que cada 6 meses el Ejecutivo lo podía actualizar. Y eso, por supuesto, cuando se lo presentamos al gobernador, firmó el decreto del incremento para cubrir ese déficit. Por otro lado, esto que vos decías de Pablo del banco, ¿sí? Que también creemos que es una gran inequidad y que se va a resolver favorablemente, porque ¿qué pasa? Para que la población lo entienda. Los activos bancarios, ¿sí? Tienen una obra social que no es la obra social provincial. Eligen la que quieren, digamos, tienen libertad para elegir. Exactamente, ¿sí? Pero posteriormente, cuando pasan a la edad pasiva jubilatoria, tienen nuestra obra social. Y esto es los seguros de salud, ¿sí? Como es una obra social, es como si fuese un seguro de auto. O sea, los que no chocan financian a los que tienen siniestro. En este caso, lo mismo. Los sanos, durante su aporte, en el mes de aporte, financian a los que están enfermos. Entonces, estadísticamente, en la edad mayor de 60 años es donde aparecen la gran demanda. Mayoría, claro, de patología, demanda y el más cara, más gasto. Entonces, bueno, no creemos injusto que, en verdad, al jubilado bancario lo está bancando con el aporte el maestro, la enfermera, el policía. La idea de la ley es que los empleados bancarios entonces aporten durante su vida activa o tengan obra social de ceros. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es que cuando se jubilen no se jubilen por nuestra caja y tengan PAMI, lo cual es por el absurdo, y lo aclaro para no generar malestar, es por el absurdo. Lo que nosotros creemos es o que tengan la obra social como todos los empleados públicos, o bien que durante su vida activa aporten también a su sistema de salud. Un aporte extra. Un aporte extra para la obra social, para financiarse cuando sean pasivos. Una más, estamos casi cerrando. Esto de la presión del gobierno para que se transfieran las cajas. ¿Qué información hay? ¿Es algo concreto? ¿Uno lo percibe o hay datos concretos al respecto? Por supuesto que lo percibe, que lo siente, que continuamente está en las mesas de discusión, y por supuesto, y ahí es importante, bueno, la discusión que tenían las dos candidatas previa, y me gustaría que los que fueran candidatos se expresen a este punto. ¿Por qué? Porque cuando decimos la representatividad de Chubut y la defensa de Chubut, bien plural y federal, pero defendiendo los intereses chubutenses más allá del plano nacional, tiene que ver con estas cosas.
¿sí? Porque Pero hay se ha planteado pero por firmemente. Supuesto, firmemente. Y la postura de nuestro gobernador y por ende del instituto es determinante y tajante. La caja no se transfiere, no se armoniza. Pero sí creo que también, como digo esto, debemos decir que nos debemos dar un debate. Tenemos tiempo, los chubutenses, para darnos el debate de qué ajuste tenemos que hacer, digamos, para que la caja a futuro no sea deficitaria. Hoy no es deficitaria por cosas que se han hecho en el pasado, y para ser totalmente prudente y sincero en la apreciación y no política partidaria, no por solo lo que ha hecho el gobierno anterior, ni la anterior gestión, las dos gestiones de Mario Das Neves, ni la anterior ni la anterior. Hace varios años que la caja, con respecto a otras cajas provinciales, ha hecho, como decimos nosotros, bien los deberes. ¿Por qué? Porque, bueno, 2 o 3 ítems que marca. Tenemos 2 puntos más de aporte, tenemos que para jubilarte con el 82% móvil tenés que tener 30 años de aporte, porque no te jubilás con el último haber de activo, automáticamente pasa el haber pasivo, sino que es un prorrateo de los 10 últimos años con un tope y un índice, lo cual eso hace que haya sido sustentable hasta la fecha que estamos transitando. De acá en más va a seguir sustentable 1 a 1, decimos nosotros. La cantidad también de activos con la cantidad de pasivos es relativamente coherente, es 3 a 1. Bueno, lo va a hacer sustentable 1 a 1, o sea que los activos podemos financiar los pasivos un par de años más, hasta el 2019-2020. De ahí, digamos, tenemos ese tiempo para darnos el debate que nos merecemos los chubutenses. ¿Los años de aporte Bueno, hay varias formas. Nosotros, de hecho, este tema, como te decía al inicio, que tenemos objetivos bien planteados y más allá de la coyuntura y de estas cosas que son del día a día y que hay que resolverlas, tenemos estos objetivos, digamos, como pesados a mediano y largo plazo, que es justamente llevar las propuestas. De hecho, hemos contratado y trabajado con estudios actuariales, que son serios, no hay muchos estudios actuariales en el país y en las cajas, para ver de qué manera sería el menos impacto para el activo, pero que sea sustentable en el tiempo para todos los pasivos, porque si no, nos estaríamos mintiendo al que hoy está ingresando que se va a jubilar de la misma manera que el que se está jubilando hoy. Pues claro, pero hablamos 2019-2020, estamos a la vuelta. ahí. No, sí. ¿Así como está, es sustentable hasta ese momento? 1 a 1 sin que el gobierno provincial ponga recursos para pagar las jubilaciones. Está claro, está claro. Que no creo que ningún gobernador quiera llevar el costo político de no pagar a los jubilados. Pero, digamos, para que la caja por sí mismo sea sustentable, hay que reformular. Hay que reformular, plantearlo, hablarlo con los gremios, con el legislativo en todo su conjunto y, bueno, hacer las propuestas. Encima estaba pensando, doctor, que está la deuda histórica dando vuelta y también ya que hablamos de la caja, más de 3.000 millones, ¿no? Que hay que ver cómo se la va a sanear. En ese punto, bueno, esa es una cifra, también podemos decir, de capital, pero ajustada ¿cómo? Porque la deuda es tan histórica de los gobiernos anteriores, digamos, que cómo se ajusta, qué índice de interés le ponemos. Si en el medio tuvimos hiperinflación, el 1 a 1, AFJP, la inflación que estamos viviendo o que vivimos en la última etapa del kirchnerismo, es un tema a debatir, justamente. Bueno. Pero en eso, digamos, pónganse que cerremos en la deuda histórica en 3.000, 4.000 millones. Bueno, tenemos un par de años más, como instituto lo hablo, ¿no? Un par de años más para que el gobierno provincial de turno vaya descontando la deuda y pagando a sus jubilados, si no hacemos nada en el 2019-2020. Pero sí en el 2023, 2024, 2025, ¿querés? Ya no va a haber ni siquiera deuda histórica. Correcto. Pablo, bueno, cerramos. Gracias, doctor. Gracias por la visita, bueno. Muy amable. Así estaba Leandro González, el vocal por el Ejecutivo en el Instituto de Seguridad Social y Seguros. Cerramos el bloque y ya se viene el fogón.